de antigüedad. Hoy hemos estado con estos vecinos de Ojos Negros, antiguos mineros que han visto cómo sus mejores recuerdos desaparecen por culpa de los ladrones. ¿Pasaron miedo? Sí, mucho. Mucho porque está pegando en mi tejado. Y es para pasar miedo, claro. Es una de las vecinas de la calle del Bañuelo de Calatayud, donde este fin de semana se originó un terrible incendio que ha acabado con la vida de una mujer y ha provocado graves heridas a otras 2 personas. Hoy nos han contado cómo ocurrió todo. Enseguida veremos estas y otras historias. Si antes les hemos enseñado cómo nos preparaban una salchicha gigante de 1 metro, ahora vamos a descubrir quién se la va a comer, porque supongo que tú, Lidia, no podrás sola con ese plato. De eso nada, Alba. ¿Cómo me voy a comer una salchicha de 1 metro yo sola? Para esto hay que prepararse. Aquí la tenemos ya preparadita, que huele, que alimenta. Aquí tenemos salchicha para dar y vender. Pero hay que recordar cómo era, que no le hemos quitado de la barra, porque ahí está en todo su esplendor, bien extendidita, ese metro de salchicha. Adrián, vamos a salir ya, porque seguro que aquí los amigos que tenemos fuera están deseando hincarle el diente. Oye, entre tú y yo, ¿cuántas te has comido tú ya? De momento ninguna, pero vamos. No me digas que te has resistido todavía. Sí, de momento ninguna. Teniéndola aquí en casa del herrero, cuchara de palo, ¿o qué? Correcto, correcto. Bueno, por aquí tenemos ya a los afortunados que van a degustar este metro de salchicha. A ver, así que ponla ya en la mesa. Bueno, chicos, ¿hay hambre, hay gana o no? Porque para comerse esto hay que tener buen saque, ¿eh? Hay que tener bastante buen estómago, ¿eh? Es que la ves y dices, uff, todo para mí. ¿Qué dice la salchicha? Salchicha, cómeme. Javier, que no hemos hablado antes de precio, ¿cuánto vale este metro de salchicha? La salchicha la estamos vendiendo a 10 euros para 4 personas, pues es un precio moderado y económico. Entonces, hombre, desde luego, porque ahora va a sacar aquí el camarero su trozo de pan por persona. Y luego pues la bebida sí que va a ser aparte, pero vamos, el pan, una barra de pan para cada uno, más falta que quiere mostaza, que quiere ketchup o lo que les apetezca. Hombre, Alba, fíjate qué bocadillos se van a meter aquí estos muchachos entre pecho y espalda, que digo que os sale barata la merienda, porque 10 euros de salchicha de 1 metro que os da para una buena ración, fijaros qué trozo de pan para cada uno, a 2,5 euros por persona. Más barato yo creo que en ningún lado. Oye, ¿y cómo descubristeis esta mega salchicha? Pues nada, aquí paseando un día por delante vimos el cartelico salchicha 1 metro y dijimos, hostia, pues tenemos que venir a probarla. Hay que verlo, ¿no? Hombre, esto hay que comprobar si es verdad. Y lo comprobasteis y lo degustasteis ya en su día. Y mira, y repetimos. ¿Y esto lo vais a instaurar ya como una quedada semanal aquí de los amigos, a comeros la salchicha de 1 metro? Hombre, por supuesto. Aquí todas las semanicas a comerse la salchicha de 1 metro. Oye, pero digo yo, ¿habíais visto esto en algún otro bar de Zaragoza? No, yo en ningún sitio, esto es la bomba. Esto es mejor que ni estar en el gol del mundial. Tú ya estás haciendo jugos, ¿verdad? Tú ya haces jugos. Yo ya se me hace la boca agua, o sea que esto es la leche. Oye, y una pregunta, claro, aquí quedáis... Ahora se están reservando, porque digo, habéis quedado aquí los 4 muchachos, y a las mujeres y a las novias... ¿Que les den bola o salchicha o qué? Eso ya la dejamos para otro día, otro día las traeremos. De esta merienda disfrutáis vosotros a solas. Esta merienda para nuestros 4. Oye, Javier, una pregunta tengo yo. ¿Y de aquí al verano vais a tener alguna nueva alternativa, qué sé yo? Pues la bola de helado más grande de Zaragoza. Alguna cosa inventaremos, hay que llamar la atención de la clientela y darles lo mejor, y intentamos alguna bola grande, algún batido grande, gigante, alguna cosa así. De cara al verano, fresquito y que... O no sé, o 20 litros de gazpacho, Alba, por ejemplo, que no sea por exagerar. Mira, aquí ya van brindando, preparándose... Hombre, con terraza, con buen tiempo. Esto, como decíamos antes, aquí Javier quiere que sea la insignia de su bar, esta salchicha de 1 metro. Exactamente, esto lo primero y luego, pues bueno, iremos pensando en alguna otra cosa. Pues ya iremos pensando, igual volvemos este verano a ver esos 20 litros de gazpacho, esa bola de helado gigante. Yo me puedo sentar... A ver, ¿cómo nos la vamos a repartir, compañeros? Va, quien quiera empieza por la puntita, que es lo mejor. Bueno, esto tiene mucha guasa, como estáis viendo, pero oye, como yo aquí he colaborado en la causa, un trocico va a ser para mí, así que venga, ¿quién hace los honores y empieza a cortar esto? ¿Tú mismo? ¿Qué ración me dais a mí? La puntita. Venga, pues dale
empieza aquí a cortar este metro de salchicha. ¿La cebolla también te gusta? Todo. A mí con todo incluido. Pues os dejamos, Lidia, merendando. Pues aquí nos quedamos, disfrutando de un metro de salchicha. Un buen reclamo seguro para que gane fama este nuevo establecimiento. Gracias. Y seguimos. En Pedrola se preparan ya para la 9ª edición de su mercado medieval y algo fundamental es la elaboración de sus trajes. Jennifer sabe mucho de esto. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Bueno, ya estás viendo una muestra de lo que dio de sí el año pasado este taller de trajes medievales. Estamos enseñando algunos de los trajes que han traído hasta aquí las alumnas, que también participaron, algunas de ellas, el año pasado, y los trajes que lucieron luego ese día del mercadillo medieval. Y si nos damos una vuelta, el último que vemos es el que llevo yo. ¡Uy, qué guapa! Pues estás guapísima, Jennifer. Ya te había visto yo así. Mira, me voy a dar una vuelta, para que me vean en casa. A ver. Muy bien. Y con visto? bolsito y todo a juego. Hombre, es que el bolsito, tú sabes que es indispensable en un traje medieval. Hombre, Viene esto fenomenal. saben mucho los que los hacen. Y lo más curioso es que yo no he combinado muy bien lo que viene siendo el calzado, pero bueno, le hemos dado ahí un toque un poco Moderno. siglo XXI, rompiendo un poco, moderno, sí. Gloria. Hola, buenas tardes. Vaya por Dios, tenía que haber pensado yo en traer un calzado un poco más apropiado con el medievo. Pues claro que sí. Unas sandalicas, por ejemplo. Uy, unas sandalias. Hombre, unas de tiricas. No sé yo si en el medievo De tipo sandalias con el romanas, frío que ¿no? hacía. Bueno, pues las llevaban. Igual es que no tenían otra cosa. Dice Alba, de tipo romanas, pues sí, unas sandalias como esas. Exacto. Bueno, estas son las alumnas del taller de trajes medievales. Y es que el 14 de mayo es el 10º mercadillo. Mercadillo medieval. Y entonces, ¿qué es lo que hacéis aquí? Preparáis un poco lo que es la indumentaria de ese día. Exactamente. Viene la que quiere hacerse traje, no necesariamente tiene que venir todo el año, simplemente los días que hay clase para el traje medieval, y vienen y se hacen cada una su traje. ¿Y cuántos para días los se hijos, tarda eso. en Pues hacer un traje como el que llevo yo, como los que hemos visto? Bueno, pues es que se tarda tiempo, no puedes decir exactamente cuánto, pero sí que una semanica cada día metiendo pues, tiempo. O sea, pero cosiendo bastante, claro. Sí, sí sabes, sí. Oye, yo tengo una duda. El día 14 de mayo, así a priori, parece que hará buen día. Yo creo que sí, ya estando en mayo, ¿no da un poquito de calor? Pues sí, a veces sí. Por eso incluso buscamos alguna tela un poco más fina. Bueno, estas mangas la verdad es que son un alivio en este traje. Pero el cuerpo no es. El cuerpo, ya te digo yo, que da un poquito de calor, hay que decirlo, que da un poco Se de sufre aquel día, se sufre un poco por estar un poco diferente. por estar un poco diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a conocer algunas de estas damas, y digo damas porque antes yo hablaba con ellas y ellas me decían, digo, ¿aquí hay alguien que se vaya a vestir de pueblo llano? Y me han dicho, no, de pueblo llano ya estamos el resto del año, nosotros el día del mercadillo medieval de damas, ¿verdad, señora? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo usted A exactamente? ver, yo como concretamente el traje lo tengo hecho de hace 2 o 3 años, pues vengo al taller pero estoy haciendo otra cosa, ¿eh? Esto se llama un bobiné. Ah, un bobiné. ¿Y Sí. esto para qué es? Esto es de baturra. Ah, está haciendo trampa, señora. Sí, estoy haciendo trampa. El taller de trajes medievales. Bueno, no se preocupe que no se va a enterar nadie. Y luego tenemos aquí a esta otra señora que antes me comentaba. Yo es que de señora no estoy haciendo traje más de caballero, de hecho, ¿verdad? Sí, ¿Para quién es este traje? para mi hijo. Para su hijo, que va a ir parecido a algo que tiene usted en este papel la chuleta, ¿verdad? Que lo hemos visto antes. A ver, sí, así. ¿Y cuánto tiempo lleva? Pues hoy lo he empezado. Pues va muy adelantada, ¿eh? Vamos, que me pilla a mí en este taller y estoy todavía pasando hilos. Cortarlo me lo ha cortado Gloria, y yo pasar flojos y ahora cortándolos para unir las piezas. Bueno, ¿y esta otra señora de aquí qué es lo que está haciendo? Pues estoy también haciendo un traje para el hijo de una amiga mía. Le estoy ayudando un poco y a pasar hilos. A pasar hilos toca, que esta es un poco la parte más tediosa, luego ya llegará lo bonito, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos, aquí hay un montón de trajes medievales, los que os hemos enseñado, los que están confeccionando las alumnas de este taller, pero la que también está rodeada de trajes, lo que pasa que esta vez trajes antiguos aragoneses, y está en Alerre, es nuestra compañera Laura. Hola Jennifer, vaya colección que tenemos aquí, preciosa y digna de ver, con más de 2000 piezas, que esto no se lo hemos dicho a ustedes, que en este museo pueden haber venido una vez y luego ver cosas muy diferentes, porque esas 2000 piezas se van rotando, porque no caben todas en esta torre tan preciosa que tenemos aquí, ¿verdad, Maribí? Pues no caben todas. Vamos a... Entonces hay que ir cambiándolas. Claro, hay que ir poniendo en las vitrinas cosas diferentes para que la gente venga y se sorprenda cada día.
Traje ansotano, precioso, ¿eh? Vaya chaqueta, que me voy a hacer una experta, porque aquí pone en el cartelito que es una chaqueta blanca adornada en bocamangas, codos y solapas. Pero es que cada pieza es un tesoro, ¿verdad, Mariby? Tienes los botones, está todo en fieltro. En fieltro. En fieltro, la camisa, que yo... Ay, perdona. Nada, tranquila. La camisa, el calzón y luego el pantalón, el que va encima, que como veis lleva el botón de boj. De bucho, que se dice por ahí también, ¿no? De boj. Fíjate, que única madera del mundo que no flota, el boj, que yo eso me lo aprendí, ya no se me olvidará jamás. Y hemos visto el de Ansó, pero aquí tenemos otro, vamos a correr estas vitrinas, que claro, hay que proteger bien a los trajes para que no entre el polvo. Este es del Valle de Chistao. Sí, consiste en la camisa. Muy trabajada. Mucho. Unos detalles. No, lleva unos detalles muy bonitos. Una preciosidad, los botoncitos incluso forrados allí con su bordadín precioso. ¿Y qué más partes? Luego tiene el chaleco de terciopelo, que también es bordado. El terciopelo, atención, comprado en La France. Sí, la verdad que sí, está comprado allí en Francia y luego está bordado en España. Y el calzón lleva igual el bordado a conjunto, ¿verdad? Exactamente, lo mismo que lleva el chaleco, lleva el calzón. Y luego está el de la parte de abajo, que este es el otro el calzón. Está nuevo, ¿eh? Lleva, ¿verdad? Sí, está nuevo. Lleva la faja y lleva los peducos. Los peducos. Exacto. Vamos a hablar de los peducos, ¿eh? Esos calcetines, porque son calcetines de lana, de la que es un poquito... Para combatir el frío, ¿eh? Porque aquí... Claro, para combatir el frío. Porque aquí nuestra amiga Fina, la veterana de 85 años, tiene una anécdota que contarnos. Venga usted para acá, que se deje ver el traje que tiene usted detrás, porque fíjate, en este traje, que no es de Aragón, que este es de Lagartera, concretamente hay unas iniciales puestas, TM, porque les recordamos que todos los trajes que estamos viendo aquí, todo el calzado que hemos visto, pues los intentó reunir y lo consiguió Tomás Moyano, un señor que es medio de España, medio de Escocia. Y con unos peducos parecidos a estos, finalizó un favor a este señor. Sí, pues eran unos calcetines que tenía, que se habían apolillado de tenerlos guardados, y me hizo que le corrigiera yo toda la labor. Lo deshice un poco, tuve que hacerlos con cuidado porque estaban teñidos de negro y era lana blanca. Y luego lo tuve que hacer eso, y luego le quité el pie y le puse la estribera para llevarlos con alpargatas milloneras. Y a cambio de este favor, el señor Tomás Moyano me regaló un pañuelo de encaje de Bruselas. Claro que sí, por el trabajo de Fina. Con la J bordada de mi nombre. Anda, mira, ¿has visto? Pues es que yo también querría saber, voy a dejar esto en su sitio, porque por supuesto, estos son auténticas joyas que deben tratarse con todo el cariño del mundo, pero bueno, que hemos dicho que son trajes aragoneses algunos, otros no. Por ejemplo, hemos visto uno de Salamanca, que mira lo que tienen en el cinturoncito. Viva mi dueño, eso es un piropo para el propio dueño, y además un detalle bonito para las castañuelas. Mira qué funda tan preciosa, que esto, si no lo has visto nunca, llama la atención. Pues sí que llama la atención, porque lleva las fundas para meter las castañuelas. Qué original. Y muy bonito también, muy elegante. Es Viva mi dueño, luego esto en terciopelo, como veis también lleva, abajo está bordado. Una preciosidad. Es muy bonito, va completo. También todos los trajes en este museo van completos. Y un guiño, Alba, tú que estás allí, este traje que vas a verlo, ¿este de dónde es? A ver, ¿este de dónde es? Claro, este no lo has visto tú nunca, me parece. Hombre, ¿no? Claro, este es de Zaragoza. Pues hay auténticas joyas, porque este es precioso, por supuesto, pero es antiquísimo. Pues hay que venir a verlo porque es una torre preciosa. Ya decimos que los trajes van rotando y que si ustedes quieren venir tienen que llamar por teléfono, busquen, que la información está al alcance de todos, porque, bueno, damos la vuelta, hay un montón de trajes preciosos, Alba. Pues sin duda nos has dado razones suficientes para hacerte caso, Gracias, Laura, lo visitaremos. Cristianos, judíos y musulmanes viviendo juntos durante siglos. Es lo que ocurrió en Tarazona y hoy tenemos el rico patrimonio que esa convivencia nos dejó. Enseguida recorremos la judería turiasonense con ustedes. La oleada de robos de cobre y de hierro ha llegado hasta el barrio minero de Sierra Menera. Aquí los ladrones se están llevando hasta las vías del antiguo ferrocarril. Lo vemos en unos minutos en Aragón en Abierto.
Además, decenas de vecinos del centro de Zaragoza han tenido que arreglárselas esta mañana con cubos y garrafas. Un reventón en una tubería en la avenida Goya les ha dejado casi un día entero sin agua en casas y comercios. Fernanda, llevan desde ayer sin agua y hoy toda la mañana rellenando cubos. Toda la mañana. A las 8 han empezado a picar, no salía la cañería que estaba rota. Yo he hablado con un operario que estaba ahí y me ha dicho que muy difícil porque debía de ser una cañería de 500, me parece que me ha dicho, y que hasta que llegasen a donde estaba la avería, pues que no sabían. Mira, otra vecina, a por agua. Por agua como en el pueblo. Pero aquí estamos viendo, Fernanda, que todos los vecinos de los bloques tienen que acudir aquí. Hombre, claro, es que si no hay agua, pues tú me dirás. El olor que hay en todos los váteres, porque no hay agua en las cisternas ya. ¿Cómo se están organizando, Fernanda? Porque si no hay agua desde ayer... Pues mal, oye, mal, bajando a por cubos toda la mañana. Mira este señor con el cubo, porque si no, no puede subir el cubo, porque claro... No se han podido muchos duchar, los cacharros sucios, el baño, las cisternas sin agua. Los cacharros no tienen importancia, porque los cacharros ya se limpiarán, pero el agua en los baños, eso es algo imposible y asqueroso. No puede Por ser. ejemplo, este señor, usted no es la primera vez que bajo ya por agua, ¿que no? No, es la tercera o la cuarta. Gracias a Dios hoy estaba sola y nada, me he lavado con agua de la nevera, de la botella y los dientes, vaya, porque después no, digo, bueno, si me la echan luego pues ya... Carmen, vemos que usted va a comer judías hoy, claro, las ha tenido que limpiar, ¿cómo las ha limpiado? Pues con el agua de la garrafa, porque no tengo otra, que me ha cogido totalmente desprevenida. Todo lo que cocine con agua, todas las bebidas, todo. ¿De garrafa las ha comprado hoy estas garrafas? Esta mañana porque yo esperaba que tuviera y no ha sido así que esta mañana y seguiremos comprando agua hasta que tengamos agua. Sin agua no se puede estar, yo no sé cómo hacían antiguamente para poder vivir. Esta es la prueba, Carmen, de que no tienen agua. Abrimos su grifo, no sale ni una gota, oímos un poquito de ruido, pero nada. Pero el principal problema, claro, está en el váter. Sí, es la cisterna porque, claro, es una cosa que se emplea y es necesario. Y menos mal que, pues eso, al estar sola yo ayer, intenté, cuando vine y vi que no había agua, pues intenté no tirarle de la cadena hasta esta mañana. Claro, ya tenía, ahora si le damos, no tiene tampoco. Ahora ya no hay. Además de las molestias a los vecinos en sus casas, también en los negocios, Carmen, hoy habéis tenido que estar adaptándose a la falta de agua, ¿no? Sí, pues durante toda la mañana hemos estado saliendo a recoger pues como 4 o 5 veces un montón de cubos que tenemos ahí dentro y claro, a nosotros nos afecta en cuestión pues de lo que es la cafetería, porque claro, pues no se pueden poner cafés, ni zumos, ni luego pues poder lavar la vajilla y luego pues bueno, hemos tenido que cerrar lo que son los lavabos al público. Yo creo que para cualquier tipo de negocio o en las casas mismo, hasta que no te tocan estas situaciones, pues no valoras un poco lo que es el hecho de tener agua en abundancia. Y hoy además les hablamos de una nueva campaña de tráfico que nos recuerda que debemos estar atentos al volante, Cristina, y solo al volante. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Esta campaña que comienza hoy, que en las ciudades llevará a cabo la Policía Local y en carreteras la Guardia Civil de Tráfico, nos recuerda que cuando estamos conduciendo a lo que debemos prestar toda nuestra atención es al volante. Algo que dicho así parece obvio, pero las cifras demuestran que no todos los conductores lo cumplen porque, por ejemplo, aunque desde hace muchos años está prohibido hablar por el teléfono móvil, pues de hecho los conductores lo siguen haciendo, incluso nos comentan que aunque en su momento esto disminuyó, ahora ha vuelto a aumentar. Pero esta no es la única distracción que nos puede poner en peligro al volante, porque hay otras que a lo mejor nos resulta menos conocida. Subinspector Tena, de la Unidad de Motoristas de la Policía Local. Lo del móvil, más o menos, bueno, todos sabemos que esto es ilegal, pero hay muchas distracciones que nos ponen en peligro, ¿no?, cuando estamos circulando nuestro automóvil. Buenas tardes. Efectivamente, la campaña en concreto de la DGT a la que se une la Policía Local de Zaragoza es para el control del uso prohibido de telefonía móvil. Pues aquellos aparatos de telefonía móvil que se ponen en la conducción. No obstante, como bien dices, no solamente el uso de telefonía móvil afecta al control de la conducción por parte del conductor, sino simplemente también aparatos como el GPS, cuya manipulación está prohibida durante la conducción, también afecta. E incluso simples maniobras del conductor, como podría ser encenderse un cigarrillo o cualquier elemento que afectara la visibilidad de ese conductor sobre la vía, podría ser corregida a través de la policía. Nosotros estábamos ahora en estos momentos previos comentando pues eso, que el teléfono móvil, el GPS, lo que sabemos que sí es muy peligroso, pero por ejemplo algo que a lo mejor hacemos todos
que es a lo mejor pues cambiar un CD, las mujeres maquillarnos, aunque sea mirar un poquito al móvil. Aquí tengo una tabla de tiempo, subinspector. Claro, por ejemplo, ajustar la radio del CD, 6 segundos. Responder una llamada telefónica, 8 segundos. Marcar un número de teléfono, que ya sabemos que no se puede hablar, 13 segundos. Claro, esto desde el punto de vista de la conducción, si hay que reaccionar ante un imprevisto, hace que tardemos más, que ese es el gran peligro, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también hay que tener en cuenta que no todas aquellas conductas del conductor van a afectar a la posible sanción o denuncia por agentes, sino que aquellas que efectivamente afecten a la conducción. O sea, el hecho de que una persona se encienda un cigarrillo no constituye automáticamente denuncia porque no está tipificado. Pero si la conducta del conductor afecta, como le he comentado, a lo que es la conducción sobre la vía, al percibimiento de las señales de otros vehículos en la circulación, sí que podría ser corregido por los agentes. Pues ya sabemos, subinspector, que la gente hace caso cuando le toca el bolsillo. Son 200 euros en el caso de que hablemos por el teléfono móvil, utilicemos un navegador. En el caso de distracciones como las que estamos hablando, que no está tan claro, ¿esto se puede multar con dinero? Sí, variará mucho desde una cuantía mínima de 36 euros, sería una simple distracción sin afección a la circulación, pero podría fácilmente pasar a sanciones 200 e incluso 500 euros. Bueno, pues esa es, como decimos, una campaña que comienza hoy, que trata de evitar distracciones al volante. Una última cosa, aunque esto sí que no es lo que van a vigilar, nos dicen también que también los peatones tienen que tener cuidado cuando hablan por el móvil, ¿no? De hecho, hemos visto pasar alguno por aquí. Sí, no solamente los peatones, además ahora con la incorporación del tranvía se está intentando hacer hincapié efectivamente en la seguridad del peatón al atravesar las zonas señalizadas, porque el uso del móvil distrae en ese cruce, no se perciben del paso del tranvía. Y los ciclistas, evidentemente, como le hemos comentado antes, tienen prohibida la conducción encima de la bicicleta con el teléfono. Bueno, pues ya saben, al volante o en la bicicleta, muy atentos sobre todo y única y exclusivamente a la carretera. Gracias, Cristina. Pues ya lo han oído todos, debemos estar muy atentos a esos consejos para evitar accidentes. Y continuamos, gracias a sus minas, Ojos Negros en Teruel fue durante 100 años el pueblo más rico de la provincia turolense. Ahora allí solo quedan ruinas y los ladrones de hierro y cobre se afanan por llevarse hasta las vías del ferrocarril. Nuestra compañera Beatriz se ha acercado hasta allí con antiguos mineros del barrio de Sierra Menera. Bueno, pues esto era la antigua vía de Sierra Menera, que luego se convirtió de Renfe, y estamos andando por ella de lo que queda. Que solo quedan piedras, únicamente, Rafael. Piedras, y alguna traviesa, todos los carriles se los han llevado. Porque aquí había los raíles, ¿no?, de hierro. De hierro. Que llevaban, bueno, hasta Santa Eulalia, bueno, Santa Eulalia, y luego pasaba Renfe. Y de repente os levantáis una mañana y aquí no hay Empezaron con los carriles a llevárselos y no han parado. ¿Cómo se pueden llevar todas esas vías? Pues no nos lo explicamos, porque o llevan buenas radiales para cortar y luego cargar, y luego nadie los ve ni nada. No sabemos a qué horas vienen ni nada. Aquí todavía queda un poco algún raíl. Aquí quedan raíles aún, pero están desclavados y están a punto para llevárselos también. ¿Y que nadie se entere de cuándo lo hacen? Pues no. Porque ¿a cuánto está esto del pueblo, más o menos? Pues ¿Poquito? 2,5 kilómetros. A 2 kilómetros. Y Villar está ahí. No hay ningún tipo de seguridad aquí, ¿no? De vigilancia. Nada. Por eso aprovechan. Por eso aprovechan, aquí a sus anchas cargan y se lo llevan y esto tiene que valer una fortuna, esto es el carril este. El hierro, sobre todo es el hierro y el cobre lo que se lleva. Eso es, sí, pero cobre por aquí ya no queda. Pero hierro aún. Esto era el taller de tornos, locomotoras, y aquí se lavaban las máquinas diésel, no las de vapor, en este trozo las dejábamos, y luego estaban las de locomotoras de vapor, que eran las otras naves. Y de aquí también se han llevado todo lo que han podido. Se han llevado los raíles, como se puede ver, de la fosa, y luego las mangueras de cobre, lo poco que quedaba. Y luego allá, en la parte del fondo, las puertas. Las puertas, son de los cocherones. 4, 8 puertas, 10, 12 puertas se han llevado. Pero tremendas, que para cargar eso... Ahora no sé cómo lo habrán hecho, porque aquí no se ve resto de nada, no sé con qué las habrán cargado. Esto era la casa del administrador. Y entre medias de la del administrador y la del facultativo, que era otro jefe de la empresa, estaban las oficinas ahí. Y aquí, en esto, estaba la fonda para los que traía la empresa
hacer reparaciones y hacer cosas, pues los alojaba ahí. Con los años todo esto se quería arreglar y pusieron un transformador que bueno, esto es lo que queda de él, ¿no? Esto es lo que queda de él, sí. Pero que no se ha llegado a estrenar, ¿eh? ¿No se ha llegado a estrenar? No se ha llegado a estrenar. Lo trajeron, lo dejaron ahí, ya empezaban a traer, mira, para esos macarrones traían la luz de allí, y una noche, al otro día vinieron y aquí ya no había nada. O sea, que se ensañan con todo lo que pilla, pues no han dejado nada más que... Eso, y me extraña que esto esté, ¿eh? Es que lo que más se llevan es lo que sea cobre y bronce y eso que vale más dinero. Pero el hierro también desaparece y me extraña mucho que por eso hayan dejado esto aquí. Jesús, después de haber estado trabajando aquí como minero de tantos años, ¿ahora verlo así? Esto es una pena. Aquí no paraban de salir trenes ni de día ni de noche. Esto estaba lleno de gente, todo. Esto no respetan ni lo que ha quedado para recordar los tiempos aquellos, porque ahora ya no queda nada prácticamente. Y otra mala noticia nos sorprendía a todos el sábado. Una mujer de 80 años fallecía víctima de un incendio en la planta baja de una vivienda en Calatayud. Además, 2 personas resultaban heridas graves por inhalación de humo y continúan ingresados en hospitales de Zaragoza. Hoy hemos vuelto hasta allí, hasta Calatayud, para saber cómo ocurrió todo. Atentos. El sábado por la mañana, a las 7:30 de la mañana, recibimos un aviso de que en la calle Bañuelo número 9 había un incendio de cartones. En principio nos dijeron eso. Rápidamente desplazamos los medios oportunos al lugar y nos encontramos con un fuego en la planta baja de un edificio de 3 plantas. Teníamos 4 personas atrapadas dentro del edificio. Rescatamos 3 por la zona interior del edificio, bajándolos por las escaleras, y una persona más joven que la bajamos por una escalera desde una ventana de la calle lateral. Se apunta que sucedió por un fallo eléctrico. Eso todavía lo tenemos sin confirmar. Esta policía científica está llevando la investigación a cabo, todavía está sin confirmar. Carmelo, es un edificio que está prácticamente en ruinas. Pues sí que el edificio está bastante afectado, en un estado bastante ruinoso. De hecho, me consta que hay una inspección por parte de los técnicos municipales y que había habido alguna denuncia ya diciendo en las condiciones del edificio, y no sé al final en qué resultará esto. Señora, ¿cómo vivió usted la jornada del sábado? Mala, nervios, porque está mi casa al lado y con mucho miedo. Mi marido dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que hay tanto movimiento? Nada, métase para adentro y cierre la ventana. Se vistió y se salió aquí a la calle a ver lo que pasaba, porque como le dijeron que cerrara la ventana, pues se salió a ver lo que pasaba y claro, estaba todo esto lleno de gente. ¿Pasaron miedo? Sí, mucho porque está pegando en mi tejado. Y es para pasar miedo, claro. Tú habitabas este edificio, justo estabas durmiendo, ¿no? Sí, estaba durmiendo. Te despertaste y de repente había mucho humo, ¿no? Sí, mucho humo, no puedo ni andar ni nada, ¿sabes? Quiso andar de suelo para abrir la ventana. ¿Y qué hiciste? Llegué. Que ha venido el local, le ha puesto las escaleras automáticas hasta arriba y la bajaron con la escalera, los 3 que viven allí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque estás en casa. No, sí, ahora hasta el hotel esperamos la situación social. ¿Y qué vas a hacer? Para buscar otro sitio, ¿sabes? Y gracias a Dios no está muerto, ¿sabes? Gracias a Dios que estamos salvos. Que hay gente muertos. ¿Cuántas personas vivían aquí? Pues más o menos yo creo que vivirían alrededor de unas 20 personas. Estaban ocupadas todas las viviendas. ¿Qué ha pasado con estas personas? Parte de ellas tenían familiares en la ciudad y entonces se han desplazado a sus viviendas, a las de estos familiares, y luego otras familias con niños pequeños sobre todo las hemos alojado en el albergue de transeúntes municipal, en el cual ahora hay 8 adultos y 6 niños. Y entonces, bueno, pues se les está proporcionando a través de Cáritas y a través de los servicios sociales municipales pues lo que son las necesidades básicas, ropa, comida, pañales para los niños y demás. Desde el área de servicios sociales lo que puedo decir es que bueno, pues que cuentan con todo el apoyo del ayuntamiento y que intentaremos conseguirles un alojamiento lo antes posible y ayudarles con todos los trámites necesarios.
y tendremos hacia final de la semana los primeros lotes de leche disponibles para suministrar a los hospitales. Esperaríamos quizá una semana más a tener más cantidad de leche para empezar el suministro para los hospitales. Y regresamos de nuevo hasta Alfajarín para conocer más a fondo a Fernando. Antes nos contaba su mujer, Suceso, que desde que se jubiló, ¿verdad, Martina?, no hace otra cosa que maquetas como esta que vemos. Hace ya 13 años, esta es su casa. Antes la veíamos, pero ahora vamos a descubrir muchos más secretos y detalles de esta casa de Fernando, que ayúdeme a levantarla. Queríamos hacer esta subida espectacular, pero no he podido yo sola, Fernando. Veíamos todo el salón. Mira, fíjate, hasta el juego de té, el retrato de todos sus nietos, sí, las paredes, la cocina con el frutero, el cuarto de baño con esas toallas que nos decía Suceso que le ayudaba a confeccionar, también con las cortinas, con iniciales, la colcha incluso, del ¿no? dormitorio, iniciales, y fíjate el detalle de su cuarto de trabajo. Tenemos aquí los bolillos, lana, ese tapete de ganchillo. Todo en esta casa que hizo hace unos 4 años Fernando, pero no es lo único que ha hecho. Estamos en Alfajarín y cuando pasamos por la Nacional 2, a todos la imagen que nos viene de Alfajarín es esa ermita de la Peña arriba, junto al Castillo de Ruido y el Toro de Osborne. Pues aquí está esa ermita, Fernando. Sí. ¿Cuánto tiempo invirtió en ella? Unos 9 meses, en hacerlo unos 9 meses. Llevaba unas 2.400 tejas y como llevaba poco trabajo, pues no me decidí hacerla, pero se empeñaron, oye, ¿por qué no lo haces? Y la hice, esta lleva poco trabajo. A nosotros ya nos parece espectacular, pero bueno, Fernando nos dice una y otra vez que lleva poco trabajo porque fíjate en la iglesia de la localidad, ¿no? Hasta con el interior. Sí, sí, esta es la iglesia que la hice, primero hice una casa de muñecas y luego hice la iglesia, y esta ya me costó 3 años porque lleva muchos detalles. Vemos a San Miguel en el fondo, ¿no? Sí, sí, adentro está San Miguel con los bancos y la iglesia mudéjar, y procuré hacerla con los mayores detalles que pude. Pero es todo de madera, Aquí no hay ninguna pieza comprada, es todo totalmente hecho de madera. Y aquí vemos precisamente el tamaño de todas las piezas. Trabaja con piezas como esta. Estos son las tejas. Sí, sí, esas son las tejas, que hago una tira y las voy a ir, y voy haciendo una por una hasta que completo. Este lleva unos 2.600 tejas, la iglesia lleva unas 2.600 tejas, y la de ellos, muchos, porque los ladrillos no los he contado, y lleva unos 25 puntos de luz por dentro. Y eso es lo que más me gusta a mí, es la madera, y a mí se me pasa el tiempo ahí como sin darme cuenta. Y vamos a enseñar la joya, ¿no?, de sus creaciones. Aquí tenemos la Basílica del Pilar, también con luz interior. Sí, sí, sí. Y una de sus pasiones también es el fútbol, y tiene el manto del Real Zaragoza, esta Virgen. Sí, sí. La vemos también con el interior, incluso con el vigilante de seguridad que han puesto ahí sus nietos. Sí, sí, sí. Martina, ¿cuánto tiempo? Esta me costó unas 6.000 horas. O sea, es que no es solo eso, es que se estropean muchas piezas, o tienes que hacer muchas piezas de más para poder... a lo mejor te faltan piezas y por no volver a poner la máquina en marcha, pues las tienes ya hechas. Impresionante, ¿verdad, Alba? Dime. Impresionante. Afortunadamente, Suceso comparte esta afición y le ha cedido la bodega, ¿no? Porque vemos que tiene toda la habitación inundada por esas maquetas. Toda esta bodega, ¿no?, la comparte con la cocina de su mujer y sus aficiones, que son el fútbol y la maqueta. Sí, sí, yo la madera y el fútbol. Mi pasión, todos los deportes, el fútbol el principal. Llevo de socio de toda la vida y soy coleccionista de bufandas, camisetas, todo lo que encuentro de fútbol. Decíamos que sus nietos habían colocado este vigilante, pero también han colocado palomas y le ayudan en todo lo que pueden, ¿no? Y mira, el detalle del reloj está en hora, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo, las 7:20. Como están los 3 relojes en hora. Y estos dos también están, pero estos se ven menos. Bueno, queremos también enseñar rápidamente otra de sus aficiones, porque decíamos el fútbol. Tiene todas las bufandas, todas las camisetas del Real Zaragoza y aquí todos los abonos. Sí. ¿Desde qué año, Fernando? Desde el 68 desde el 71 soy socio desde el 68, que aquí está. Pero antes fui abonado, porque aquí ya lo pone que por ser abonado. Llevo yendo al fútbol desde Torrero. A Torrero ya iba yo en bicicleta al fútbol, y ya desde la primera que tengo, porque antes no las daban, pues esa del 71, y ya tengo todas.
del 71 hasta este año, tengo todas. Y además tiene la suerte que a su mujer no le gusta el fútbol, pero le acompaña a todos los partidos. Sí. A los partidos que vamos fuera, a la Romareda no. A los partidos que vamos fuera de Zaragoza, pero que hemos ido usted muchos... en París, en un montón de sitios. Sí, ha estado en París, ha estado en Sevilla, ha estado en Madrid, Barcelona, Valencia. O sea que cuando hemos ido fuera ha salido siempre. En Tenerife, pero a Zaragoza pues no viene. Y aquí tenemos a sus nietos, los 4 nietos, aquí tenemos a 2, pero tienen 4 que son un poco la joya de los abuelos y van los fines de semana a ver los partidos de los nietos. Elena también juega. También. Y con los partidos de sus nietos y los de la tele, ¿cuántos partidos puede ver un fin de semana? Pues entre 4 y 5 todas las semanas. 4 y 5 me veo los sábados. Y a los nietos, cada gol que meten les doy 1 euro. Esta semana de esta metió un gol, le di 1 euro. El mayor metió otro, le di otro euro. Ha habido veces que ha metido el mayor 3 y otros 3 y se tiene que dar 6 euros. O sea que... Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues vamos a acabar con esa imagen, con la Basílica del Pilar y con la Virgen del Pilar al fondo, con ese manto del Real Zaragoza, porque esa imagen es la que mejor define a Fernando, la unión entre esta madera y su Real Zaragoza. Increíble el trabajo de Fernando, y eso sí que es llevar bien una jubilación, ¿eh? Gracias, Martina. Esa leche, en lugar de desecharla, es la leche que sirve para alimentar a los niños que la necesitan y cuyas madres no les pueden dar leche. Enseguida les contaremos cómo funciona ese banco de leche, pero además de los platos que ya les hemos ofrecido hoy en nuestro programa, ahora les proponemos un rico postre desde Pedrola. Hola Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, hemos cambiado, como ves, la indumentaria del medievo y hemos regresado al futuro y además a la cocina, que es un sitio que a mí me gusta muchísimo. Y estamos hoy con Laura porque vamos a hacer una tarta de fresa. ¿Y por qué hacemos tarta de fresa, Laura? Bueno, pues hoy hacemos tarta de fresa porque he visto la más adecuada. Es el tiempo de las fresas, entonces he dicho pues voy a hacer una de fresa, porque para cocinar otra vez otra cosa que todos han hecho, hoy han hecho un bacalao, pues para guisar otra cosa, pues al postre. Claro que sí, postre. ¿Qué es lo que toca? Claro que sí. Pues vamos a empezar con los ingredientes porque son muchos, o sea, ya advierto, así que en casa tomen nota, porque son un montón. Vale, primero, bueno, yo los voy diciendo si me equivoco. Laura, tú eres mi apuntadora, ¿vale? Para el bizcocho vamos a necesitar huevos, luego también yemas de huevo, azúcar, harina y harina de maíz. Bueno, sí, maicena, harina de maíz. Para montar las claras, bueno, pues claras de huevo y azúcar. Para el relleno necesitaremos mermelada de fresas, trufa y nata. Y ahora vamos a explicar, para las personas que nos estén viendo, por ejemplo, lo más llamativo que veo yo aquí, estas fresas, Laura, estas son fresas de pigmeos porque son muy pequeñas. Estas son fresas cogidas, las silvestres que se dicen, y como tenía unas pocas, porque este año no he podido ir a coger, pero las he podido conseguir de una amiga, entonces las he guardado un poco para esta ocasión. ¿Y saben como las otras? No, saben muy distinto. ¿Puedo probar una? Sí, puedes probar. Voy a probar, a ver. Sí. A ver, un poco más ácidas. Un poco más ácidas, y sabe después más a fresa, y son distintas completamente. Bueno, pues dicho esto de las fresas, la trufa la has hecho. A ver. Se pone la nata. Esto es trufa cocida, entonces es la nata cocida con la cobertura, y luego se echa en la nata y el resultado es este. Esta trufa, bueno, la trufa no te voy a decir de probarla porque la probaría también con el dedo y no quedaría bien. Y luego lo último, bueno, sí, es verdad, para la siguiente vez que volvamos a estar con ellos les decimos... Y esto es la nata y esta es el resultado. De montar la nata, ¿verdad? De montar la nata. Y ya solo nos quedaría lo que hemos dicho, para montar las claras es muy sencillo. Las claras se baten a punto de nieve con el azúcar, como para hacer merengue. Un poco más duro, entonces se echa 1/4 litro de claras y se echa el azúcar. Y luego estas yemas se echan a los huevos. No nada más, Laura, no vamos a desvelar nada más. Ya hemos dicho varias cosas, que hayan cogido nota en casa, que hayan tomado nota, porque lo demás tendrán que esperarse y volver con nosotras a la cocina. Hombre, no os lo podemos contar todo ahora. Así que ya habéis oído. Si quieren saber cómo termina esto de la tarta de fresa,
Quedamos aquí dentro de un ratito. Tarta de fresa riquísima y casera que veremos enseguida contigo, Jennifer, mientras vamos a ver lo que has hecho precisamente esta mañana. El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recoge desde febrero leche materna para atender las necesidades de los bebés que nacen prematuros o con poco peso y que cuyas madres no pueden darles el pecho. Hoy les contamos más detalles sobre este programa que ya cuenta con 30 mujeres donantes. Bueno, este es el kit que entregamos a las madres donantes. Está compuesto de un buen número de biberones específicos para la recogida de la leche donada. Tenemos más. Tenemos un sacaleches manual que se le entrega a la donante para uso exclusivo y personal suyo. Tenemos evidentemente instrucciones e información referente al proceso de donación, unas bolsas para esterilizar los biberones correctamente y algunos biberones de mayor volumen para aquellas donantes que tienen un volumen de secreción mayor de lo habitual. ¿Cómo se hace una mamá donante de leche? Pues habitualmente el punto de contacto con el sistema sanitario es su centro de salud, bien sea con la matrona o bien con la enfermera pediátrica. Ella verifica mediante la aplicación de un cuestionario sencillo que esa persona está en condiciones de donar, le extrae una muestra de sangre para descartar las enfermedades transmisibles y nos la remite aquí. Si el resultado de esa determinación es negativo, nosotros remitimos todo este kit que acabamos de ver al centro de salud del que ha provenido la muestra de la donante y allí los profesionales con los que ha contactado le hacen entrega del kit para que pueda empezar a recoger las donaciones. Me imagino que desde que se ha puesto en marcha, sobre todo habrá creado mucha curiosidad. ¿Todas las mamás sabían que tenían la posibilidad de ayudar a otros bebés? Bueno, no lo sabían, pero en estos últimos meses, desde que estamos en marcha con nuestro banco de leche, el número de informaciones que se han difundido a través de los medios ha sido importante y la prueba es que la respuesta está siendo muy positiva en cuanto al número de madres donantes que han entrado en el programa. ¿Todas las madres que sean donantes son las donantes óptimas? ¿Cuál sería una donante? No todas las madres que están alimentando al pecho a sus hijos son buenas donantes. En primer lugar, hace falta que su hijo crezca normalmente, como testimonio incontestable de que la leche que elaboran es de buena calidad. En segundo lugar, hace falta que tengan un volumen de secreción adecuado. Eso se nota cuando al acabar el niño la toma después de quedarse saciado, las madres todavía tienen sensación de tensión, de mama rellena y en muchos casos necesitan ayudarse con sacaleches o con alguna otra técnica manual para eliminar ese exceso de leche que tienen. Esa leche, en lugar de desecharla, es la leche que sirve para alimentar a los niños que la necesitan y cuyas madres no les pueden dar leche. Bueno, este es el congelador en el que se mantiene en estado de congelación la leche que viene ya previamente congelada desde los domicilios de las donantes. Se etiqueta correctamente para que no se pierda la identificación en ningún momento a lo largo del proceso y se mantiene en lotes identificados por cada una de las donantes, identificados con código de barras. Bueno, y una vez que ya se ha clasificado la leche, ¿qué es lo que haríamos, Luis? Lo que hacemos es procesarla y dejarla lista para suministrarla a los hospitales. Uno de los pasos más importantes de todo el proceso, además de analizarla, es el pasteurizarla, es decir, eliminar los gérmenes que puede tener esa leche cuando ha sido recogida desde las madres. Estos son los biberones en los que vamos a suministrar a los hospitales, en este formato, claro, irían llenos de leche, no de agua como vemos aquí, y en estas cestillas nosotros los introducimos en el pasteurizador, que es este equipo que tenemos al lado, que tiene una cuba que se rellena de agua caliente rigurosísimamente controlada. Esto es para quitar gérmenes. Para eliminar gérmenes, un proceso que se hace también con la leche normal. La leche que compramos en los supermercados. Habrá gente que ya os habrá preguntado cuándo van a poder empezar a disfrutar esos niños de esa leche. Bien, pues si no hay ningún inconveniente imprevisto, esta semana llevaremos a cabo los primeros procesamientos y tendremos hacia final de la semana los primeros lotes de leche disponibles para suministrar a los hospitales. Esperaríamos quizá una semana más a tener más cantidad de leche para empezar el suministro para los hospitales. ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de un neonato con la leche materna? Pues de manera muy importante. Ese es el motivo fundamental por el que abordamos todo este proceso. Porque se espera una reducción de estancia media en los casos más graves, en torno a una semana, lo cual es muy importante para las familias en esta situación, especialmente a costa de una reducción importante de las complicaciones, lo cual dota a estos niños alimentados con leche materna de muchas más expectativas de supervivencia y de conseguir un crecimiento normal en un periodo más corto de tiempo. Y
Y de vuelta ya en Pedrola vamos a ver cómo va quedando ya esa rica tarta de fresa casera. Hola de nuevo, Jennifer. Hola Alba, hola a todos. Pues aquí seguimos. Hemos empezado ya porque no se tarda mucho, pero es laboriosa. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora, Laura? Hemos puesto el chocolate y ahora echamos... Primero de todo hemos hecho un bizcocho normal y hemos partido en 3 trozos, ¿verdad? En 3 trozos. Que si nos comemos alguna fase igual en casa luego no se enteran igual. Los que son torpes como yo igual no, Laura. Pues bueno, se corta en 3 trozos. Entonces se pone el chocolate como hemos puesto, se pone la fresa. Ahora se pone la trufa. La trufa con esta manga pastelera. Si es que donde manda patrón no manda marinero, ¿eh? Porque claro, es que ustedes igual no saben, pero es que Laura ha sido pastelera toda su vida. Claro, y es que yo antes de empezar le he preguntado. Claro, es que yo le he preguntado antes que si ya no es usted pastelera en pastelería, ¿sigue siendo pastelera o no? ¿Esto se deja de ser en algún momento? No, no se deja de ser porque para casa y para los familiares no les falta. Jolín, qué suerte, ¿eh? Y no será, mira a ver, Laura, porque igual usted y yo tenemos alguna rama de la familia que no hemos mirado y me está faltando a mí dulce en mi casa. Pues aquí está la Laura. Pues eso haré, vale, ahora ponemos otra de las fases del bizcocho. ¿Y por qué hemos elegido esta? Si parecía la final. Sí, porque esta siempre lo bonito es para encima. Y esta es la parte de arriba, entonces se mete hacia abajo. Se esconde. Vale, ¿qué le echamos ahora? ¿Otra vez? Se emborracha un poco. Que eso antes no lo hemos dicho, pero es importante. Es un almíbar como cada uno lo puede hacer en casa. En este caso, ¿qué es lo que hay? Agua y azúcar hervida. Y después si hay niños, pues precaución con el licor y si no un poquito de licor o licor sin alcohol. Claro, algo suave. Exactamente. Si van a comer niños, entonces... Laura, ¿y cómo se hace una pastelera? El día a día. No, pero cuando tú eras pequeñita ya te apetecía... No, pequeña yo no. Ahora echamos Ahora echamos otra vez mermelada. Sí. Porque ya que... Muy ligerita, esa tarta, esas capas. Pues vamos. Sí, Alba es una tarta ante todo ligera, hay que decirlo. Sí. Bueno, a ver, es una tarta de estas que te la comes aquí en Pedrola y luego sales a dar una vuelta, ¿verdad? Exactamente. Para conocer el pueblo, los que no lo conozcan, y los que lo conozcan, pues para volver a verlo, que ahora está muy bonito en primavera. Ahora está precioso. Pues ya está, ¿ves? Si es que el que no come dulces porque no quiere. Solo que te vayas hasta el castillo... Y son 2 kilómetros y pico. Y ya has bajado esa tarta. Y además, sitio llano, no hay cuestas. Y estupendo. Y ya te bajas, te vas, vienes. Pero sin coche. Claro, sin coche, Laura. Es que con coche no hacemos nada, ¿eh? Exactamente. Vale, ¿y ahora qué le vas a echar? Ahora nata. Ahora la nata. A ver, yo le iba a pedir antes a Laura que me dejara utilizar la manga pastelera, pero no me veo yo muy capaz. Así que hoy no voy a... Te la pongo a punto y ahí la tienes. Venga, pero... Esto puede acabar muy mal, Laura. Cuidado, ¿eh? Cambiamos. A ver, Laura, que nos vaya diciendo qué tal se te da. De momento bien, ¿no? Con el cole. Bueno. Oye, pues se le da muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos. Oye, a Laura también se le da bien lo de reportera. Hombre, es que Roma no se hizo en un día. Aún se está haciendo ahora. Sí, eso es verdad. Entonces, venga, que te queda un poquito más. Esto es... Ahí, venga, ánimo, esa última vuelta. Ya está. Bien, ¿no? Es que... Bien. Oye, una prueba. Bueno, hombre, eso es un notable, ¿eh, Laura? Muy bien, ¿no? Por lo menos. Un 7, porque... ¿ves? ¿Cómo que un 7 es un bien, Alba? Un 7 es un notable. No, un 7 es un notable, sí, notable. Sí. Decía que por lo menos un bien, que te haya dado un aprobado. Ah, bien, sí. Sí, es que me parece a mí que Laura es muy buena. No le vamos a dar... Claro. Vale, y ahora echamos la parte de arriba. Y ahora echamos un poquito de nata. Mientras tú haces esto, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a ir trayendo ya hasta aquí la tarta que ya tenemos preparada. Bueno, no, nos la traen nuestra mano inocente, nuestro compañero Adrián. Nos la va a poner aquí en este lado. Porque claro, esto de la tele que a veces no da tiempo a hacerla entera y tenemos que tener nuestras herramientas, nuestros gajes. Así que, ¿qué te parece si dejamos esta un poquito aparcada, Laura? Sí. Para enseñar a los telespectadores la que ya tienes terminada y que se deleiten con ella. Bueno, miren qué preciosidad de tarta y encima yo no me había fijado, Laura. ¿Nos la has dedicado? Hombre,
Esto ya es fantástico. Madre mía, y esta fíjate, tarta, con el logotipo de la cadena y claro, todo. ¿qué dirán en casa? Que sí, van a decir en casa. ¿Y quién va a dar cuenta de ella? Pues no solamente nosotros, no. A ver, acérquense por aquí, esas señoras que tenemos aquí esta tarde, acompañando a Laura y su marido Santiago, por aquí todos, como si fuera una foto de familia. Todos. Hombre, que es que si no van a pensar que solo nos la vamos a comer nosotros. Bueno, yo creo que esto se merece, a mí me gusta mucho hacer esto, un aplauso. Venga. Pues gracias, Jennifer, y gracias también a todos los vecinos de Pedrola y a disfrutar esa rica tarta. Y nosotros les proponemos ahora un viaje muy especial hasta Tarazona. La convivencia de tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana, han dejado un rico patrimonio en esta localidad. Hoy hemos querido conocer más sobre la época en la que los judíos se instalaron en esta localidad. Desde 1965 el casco urbano de Tarazona cuenta con el reconocimiento de conjunto histórico-artístico. Javier, para entender el legado judío que hay en Tarazona, ¿a qué siglo nos tenemos que remontar? Hombre, pues casi seguro hasta la Edad Media. Y anteriormente, en época romana, nosotros creemos que aquí a partir del siglo IV o V hubo judíos, también en época musulmana, pero a partir de 1123 es cuando existen los primeros documentos. ¿Y dónde se asentaron? ¿En qué parte de esta ciudad? Pues se asentaron justo debajo de la ciudad musulmana, en un vago que existía junto a una acequia, y se cerró. Por todas las partes tenía puertas que le daban cobijo, y ahí se instalaron los judíos durante muchísimos años. Nosotros calculamos que aproximadamente una cincuentena de casas. Javier, ahora estamos en una calle que tenía un nombre y ahora tiene otro. Bueno, la más importante de la judería. Ahora actualmente se llama Rua de Becker, pero en su momento fue la calle de la Sinoga o de la Sinagoga. Y como podéis ver, aquí se conserva uno de los lugares más interesantes que cumple la ley del Talmud, que dice que las casas no pueden estar separadas por menos de 4 codos. ¿Un codo a qué equivale? Unos 45 centímetros. Mira, aquí se ve perfectamente la construcción de esta casa judía en ladrillo, que estaban pintados con azulete por fuera con cal, y la utilización de piedras. Esa es la forma de construir los edificios, que no tenían fachadas a la calle, sino que se entraba por callejones laterales y había bastante luz, vida, plantas y muchas cosas curiosas. Pero vemos que están prácticamente una casi pegada a la otra, con lo cual las relaciones aquí eran muy estrechas y el sol pasaba muy poquito por aquí. Por supuesto, y casi se pasaban, dicen las cosas, de una casa a otra por las ventanas, ¿no? De todas formas, aquí lo que vivía era la gente más importante. Aquí vivían banqueros, gente prestamistas, médicos, orfebres, en fin, desde el... Gente de dinero. Gente de dinero y gente de nivel económico, sí. ¿Y cómo se vivió aquí la expulsión de los judíos? Bueno, fue un momento traumático. De hecho, aquí mismo, en este edificio que tenemos aquí, tenemos la antigua sinagoga. La mitad de ellos prácticamente se convirtieron y la otra mitad salieron fuera de la ciudad y fueron a Tudela pensando que iban a volver. Lo que pasa es que eso nunca ocurrió. Dentro de este edificio hay una sorpresa misteriosa. Así es. Si realmente es cierto, este edificio fue construido por criptojudíos, lo cual quiere decir que este edificio, este capitel que vemos aquí, representado por estas 7 bolas y 2 arquitos, podría ser perfectamente la menorá judía, con lo cual estaríamos ante algo realmente misterioso y muy importante. De hecho, decías que varios han llorado viendo esto. Sí, gente que ha venido de Estados Unidos, de Nueva York, y gente de aquí de Tarazona, que al conocer este misterio, pues se han quedado sorprendidos, pues eso, porque existe la verdadera posibilidad de que hubiera gente que siguiera practicando el judaísmo después de haberse convertido al cristianismo. De hecho, aquí en Tarazona hay varios casos que persiguió la Inquisición. Bueno, y aquí llegamos a la placeta de los Arcedianos, que fue el corazón de la judería vieja, donde se celebraban las reuniones más importantes, donde estaba el acceso a la sinagoga por las mujeres, y sobre todo donde se celebraba esa fiesta tan curiosa de las cabañuelas, donde construían una serie de cabañas con ramas y hojas en el techo para ver el cielo por la noche, y aquí se juntaban a hacer su fiesta con músicas, cantaban, bailaban y bebían vino, por ejemplo, kosher, hecho aquí en Tarazona, vino tinto, vino blanco, almendras, pastas y dulces. Y lo curioso de todo ello es que, como se demuestra en un documento que existe de la judería de Tarazona en Israel conservado, se pagaba todo a escote, o sea, igual que hoy en día, cada uno pagaba una parte. Esto es muy curioso también, ¿verdad? Este corte. Esto es una técnica constructiva muy curiosa y que fundamentalmente se hizo por una cosa que a la gente no se le ocurre hoy en día, pero que es que los carros tenían que pasar con mercancías y entonces si no ponían la parte más alta no podían pasar, ¿no? Claro. Y además que esta calle le llamaban Los Aires precisamente porque aquí se remolinaba el aire cuando estaba la judería cerrada, que tenía una serie de puertas. Y lo más bonito de este edificio precisamente es que es uno de los edificios mejor conservados y más antiguos de la judería, pero desgraciadamente acaba de ser declarado en ruina y lo vamos a perder, con unas bodegas fantásticas que tiene debajo, la estructura de ladrillo como era, ventanas y demás. Pero bueno, dentro de lo malo, hemos conseguido que estos años se haya recuperado la calle La Judería, el barrio, se están haciendo trabajos importantes, se van a hacer excavaciones arqueológicas, bueno, todo no es malo, la pena es este edificio, pero bueno, seguiremos trabajando por recuperar este maravilloso barrio de La Judería.
Tras este precioso recorrido por Tarazona nos tenemos que marchar a publicidad, pero enseguida les llevamos hasta el Teatro Principal de Zaragoza. Escuchen. Allí les mostraremos y escucharemos un adelanto de esta representación. Es una obra de Puccini llamada Tosca, un espectáculo que podrán ver tan solo hoy y mañana. Y también estén muy atentos si tienen bodas previstas en los próximos meses, porque comprar un regalo bueno, bonito y no muy caro es posible. ¿No se lo creen? Nosotros se lo vamos a demostrar después de publicidad. Hasta ahora. Un brillante y joven estratega